clase número 10. Y vengo a hablarles de las 95 tesis. Y para esto les voy a presentar a Martín Lutero. Uy, ya están ahí. Ustedes dirán, ¿qué hace el profe? ¿Está merendando? No, me preparé la mesa para la tertulia. ¿Y qué es la tertulia? Es una reunión de personas que se juntan para debatir, aprender o discutir algo. Y yo siempre que me junto para aprender, debatir o discutir, me gusta hacerlo con una merienda de por medio. Así que los invito a que se preparen la merienda y aprendamos juntos. Primero les cuento, ¿quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un monje que vivió entre el siglo XV y el siglo XVI. Él estudiaba abogacía, sus padres querían que estudiara abogacía, pero un día, yendo a la universidad, cayó un rayo sobre él. Bueno, sobre él no, en realidad sería al lado de él, porque si hubiese caído sobre él, no estaríamos contando la historia. Cayó un rayo cerca de él, dice que mató el rayo a algunos amigos cercanos, y ese día él lo tomó como una señal de que debería dejar sus estudios y dedicarse de lleno a la religión, ya que él amaba mucho a Dios. Bien, así fue como decidió entrar a la escuela de monjes, lo que obviamente sus padres tomaron como una ofensa y un desprecio a toda la educación que ellos le habían dado. Pero aún así, Lutero se salió con la suya y entró a la escuela de monjes. Recuerden que estamos hablando del siglo XV y XVI, de 1500 y 1600, más o menos. Desde entonces pasó muchísimas horas dedicándose al ayuno y a la oración. Oraba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Lutero creía que de esa manera iba a ganarse la salvación y la vida eterna con Dios. ¿Pero qué pasó? Y entonces, ¿por qué estamos hablando de él si era un monje como cualquier otro? Lo que pasó fue que Lutero comenzó a leer la Biblia, leía mucho la Biblia en sus tiempos de oraciones para ganarse el cielo, pero de repente se dio cuenta que la iglesia de ese tiempo tenía muchos errores y hacía muchas cosas contrarias a las que decía la Biblia. Esto era un problema para Lutero. Él vivía en la iglesia, es decir, estaba estudiando para ser monje y vivía ahí adentro. Y entró en un gran conflicto. Así fue como Lutero publicó un documento al que le llamó las 75 tesis, en el que escribió todas las cosas que le inquietaban y no le gustaban tanto, o por lo menos no estaba de acuerdo, acerca de la forma en que la iglesia de antes compartía a Jesús. Se armó de muchísimo valor, mucho valor, pero mucho valor, y agarró el documento que había escrito y la clavó en la puerta de la parroquia de su pueblo. Ese documento fue el inicio de la Reforma Cristiana. Ese documento fue tan revolucionario para ese tiempo que recorrió, en menos de la que canta un gallo, toda Europa. Toda Europa estaba al tanto de lo que Lutero había escrito. ¿Qué decía ese documento? Número 1. La Biblia tiene que estar disponible para todos. ¿Por qué? Hasta ese momento se creía que la Biblia solo podía estar escrita en un solo idioma, que era latín. En esa época ya la gente casi no hablaba ese idioma, solo algunos intelectuales lo hablaban, lo que hacía que la Biblia no pudiera estar disponible para todos y que solo la gente más intelectual y de clase más alta pudiera leerla e interpretarla. Por esa razón, Martín Lutero decidió traducir la Biblia al alemán, para que los alemanes, su idioma natal, pudieran también leer la Biblia y saber lo que en ella había. Imagínense no poder leer la Biblia, imagínense no poder leerla, o peor, querer leerla y que la Biblia esté en un idioma que no conocen. Sería horrible. No pudiéramos de esa manera interpretar lo que Dios nos decía, o no pudiéramos escuchar al Espíritu Santo a través de la Biblia. Solo la gente más intelectual podía interpretar la Biblia como ellos quisieran y entonces mostrarnos a nosotros la parte de la Biblia que a ellos más les gustaba. Número 2. Sacerdocio universal del creyente. Se creía que el Papa era el único incapaz de cometer pecado, era el único santo de ese momento. Los creyentes del pueblo sentían que el Papa era muy superior a ellos. Pero Martín Lutero vio que en 1 de Pedro 2:11 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Lutero
vio a través de la Biblia que todos somos real sacerdocio, es decir, que todos somos escogidos por Dios y que en el reino de Dios, entre nosotros, no hay nadie superior, solo hay uno superior y es Jesús. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que hay alguno superior a nosotros? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Creen que somos todos iguales ante Dios? ¿Tendrá Dios algún hijo preferido? Número 3. Salvación por gracia. La Iglesia Católica de ese momento vendía indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Es un documento que se le otorgaba a la gente que lo redimía de sus pecados por cierto tiempo. Es decir, la gente compraba ese documento y ese documento supuestamente cuando ibas al cielo te servía para tener la salvación eterna porque te redimía de todos tus pecados. Eso hacía la Iglesia católica vieja para poder solventar sus gastos, para poder solventar la construcción de la Basílica de San Pedro, entre algunas otras cuestiones. ¿Qué hizo Martín Lutero cuando leyó en la Biblia Romanos 3, 23, que dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó? ¿Qué puso Martín Lutero en su tesis? Puso que eso no era así, que el dinero no podía comprar la salvación, que para tener salvación hacía falta la gracia inmerecida de Jesús en la cruz que todos teníamos por medio de su sacrificio, tal y como lo dice la Biblia. Esas son solo algunas de las cosas que Martín Lutero puso en la Reforma, en la tesis, en la 95 tesis, que obviamente causaron mucha revolución en la iglesia de ese tiempo, porque hasta ese momento mucha gente pensaba como Martín Lutero, pero nadie se había animado a decirlo y a contradecir a la Iglesia Católica. Hoy en día, si lo buscan, van a encontrar que Martín Lutero es una persona muy reconocida y se le considera padre de la Iglesia protestante. Es decir, la persona que le dio inicio a una nueva rama del catolicismo, que es el cristianismo. Claramente, esta revolución que Martín Lutero causó a causa de defender la palabra de Dios y lo que Dios decía, no le salió tan fácil y tan barato, sino que tuvo que vivir la mayor parte de su vida escondiéndose para que no lo apresaran, porque la Iglesia Católica lo buscaba para apresarlo y para que se arrepienta de todo lo que había escrito. Pero eso no sucedió y Martín Lutero tuvo que escapar. Hoy en día, algunos años después, nos vamos a encontrar que la Iglesia Católica adoptó algunas enseñanzas o algunas creencias de Martín Lutero, es decir, algunas cosas que están en nuestra Biblia y algunas cosas de las que nosotros vivimos, pero otras no. Por ejemplo, ya la Biblia está disponible en un montón de idiomas sin que la Iglesia Católica condene eso. También la Iglesia Católica hoy en día reconoce que la salvación es por fe, aunque debate algunos puntos de eso. Y por último, lo que la Iglesia Católica nunca cambió y se cree que nunca va a cambiar es que es en la creencia de que el Papa es el Supremo y que en él no hay pecado ni equivocación alguna. Muy bien, hasta aquí la historia de Martín Lutero. Y ahora los invito a que charlemos juntos con una merienda de por medio y que pensemos juntos. ¿Habrá personas hoy en día vendiendo indulgencias? ¿Será que nosotros estamos tratando de comprar la salvación de alguna manera? ¿Será que estamos todo el tiempo queriendo hacer mérito, hacer más cosas en la iglesia, ayudar más? Y nuestro corazón en el fondo esconde el querer agradarle a Dios para tener la salvación. ¿Será que sin querer estamos siendo como la iglesia antigua? Otra pregunta, ¿cómo somos nosotros hoy? ¿Somos como la iglesia católica antigua que prefiere dar juicios y castigos antes que defender la gracia? ¿O somos como Lutero, que defiende la gracia y que no le importó pararse ante una iglesia entera, no le importó pararse ante un mundo que creía diferente y decidió mostrarles otra realidad, decidió mostrar la gracia de Dios y defender eso, aunque eso le costara perder la vida? En otras palabras, ¿nos atrevemos a pararnos firmes para defender la gracia y la palabra de Dios y lo que Dios dice? ¿O simplemente juzgamos?
Yo te invito a que oremos juntos para defender la valentía de Dios, para defender la gracia de Dios en un mundo que está lleno de juicios y lleno de prejuicios. Te invito a que oremos juntos para defender la valentía y para que seamos valientes, como lo hizo Lutero, y defender la gracia de Dios inmerecida. Y que toda la gente que está alrededor pueda saber que no hay mérito alguno para tener la salvación, que la salvación viene por gracia y que Jesús te ama a vos y me ama a mí. Esta charla la seguimos el sábado, pero anoten todas las dudas que tengan, que nos vemos el sábado para compartir juntos. Espero haber hecho el video corto como me lo pidieron. Les mando un beso grande. ¡Chao!